Y es que cuando yo leía, porque obviamente pues cuando yo voy a exponer un pasaje, yo leo comentarios bíblicos, miro palabras, y quiero decirles que casi en todos los comentarios bíblicos que leí al respecto, dicen que este es un pasaje complicado para enseñar y para comprenderlo, por lo que me le bajas un poquito al abajo, y para comprenderlo, porque ahora que lo leamos vamos a ver. Entonces le oraba al Señor y le decía: Señor, ayúdame a enseñarlo, pero también porque para mí es un desafío, porque en el pasaje Dios hace algo que uno no espera. Dios hace algo que yo pienso que no está como dentro de nuestra mente, porque nosotros pensamos que Dios solo actúa de ciertas maneras, y cuando Él hace algo raro, a uno como que le cuesta trabajo entender. Y creo que eso hace que no le pidamos a Dios ciertas cosas, porque luchamos a veces con miedos de lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Nos cuesta trabajo depender de Dios. Es más fácil hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, elaborar un proyecto bien programado, unas metas determinadas, entonces con los recursos disponibles vamos a llegar allá. Es decir, estamos más cómodos con lo que podemos manejar. Pero cuando interviene lo sobrenatural de Dios, a veces nos cuesta trabajo. Así que yo le pido a Dios que nos hable esta mañana. Amén. Todos creemos que Dios nos quiere usar y que Dios quiere hacer cosas grandes y bonitas con nosotros. Entonces la Biblia se convierte como en ese espejo o en ese manual que nos dice: mira, Dios puede actuar de la siguiente manera. A mí me encanta la vida de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José, Enoc, Noé, etc. Pero en esta mañana nos vamos a centrar en un hombre con un carácter complicado, con un carácter complejo, como el suyo y como el mío. Y por eso el tema se llama la transformación de Jacob. La transformación de Jacob. ¿Cuántos quieren ser transformados? Yo sé que ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, pero también sé que estamos en un proceso, seguimos en un proceso de transformación. Y resulta que a veces hay en nuestra vida ciertas cosas tan adheridas, tan profundas, que requieren ciertos procesos duros, difíciles, digamos que proporcionales a la profundidad de la raíz, para que eso pueda ser arrancado y quitado, porque tal vez eso está siendo un obstáculo para el plan de Dios y para las bendiciones que el Señor nos quiere dar, y que tenemos que entrar en esos procesos para poder tener mayores alcances, no conformarnos con la oración que baja del cielo lo suficiente para sobrevivir, sino que podamos ir más allá, que podamos avanzar hacia lo que Dios tiene determinado para nosotros. Este muchacho, cuando nació, no fue un accidente, era un plan de Dios, como la Biblia nos enseña, pero Dios tuvo que lidiar con él para cumplir su plan. Entonces vamos a estar esta mañana acompañando a Jacob en un momento de su vida y vamos a ver cómo Dios trabajó. Lo primero que vamos a estudiar es que Jacob luchó a solas. Jacob luchó a solas con Dios. Qué duro cuando quedamos a solas, ¿no? Qué duro cuando la familia, aunque te ama, no te puede ayudar. Qué duro cuando las puertas se cierran. Qué duro cuando vos quedas solo en tu cuarto, impotente, no sabes qué hacer. Y puede ser que tengas dinero, pero no es la herramienta para solucionar el problema, y usted no sabe qué hacer. Vamos por favor a Génesis 32, versículo 24. Génesis 32, 24. ¿Están conmigo, hermanos? Hoy yo los noto como que faltó desayuno, como que no se asuste, Dios es bueno. Versículo 24. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y aquí comienza lo complicado. Lo complicado no, digamos que el desafío para poder
mirar el pasaje, el contexto y determinar quién era aquel varón. Iniciando porque no se nos da un nombre, no se nos menciona inicialmente que sea un ángel, no se nos dice tampoco que sea el Señor. En este versículo, en la medida en que vamos avanzando, Dios va revelando. Lo que nos dice aquí es que luchó con él un varón hasta el amanecer. Pero ¿cómo estaba Jacob? Solo. El contexto nos dice que Jacob había enviado a su familia adelante. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú, el que hacía 20 y pico de años atrás lo quería matar, porque Jacob había engañado a su papá, a Isaías, y a Isaac, e Isaac le había dado la bendición, y la bendición era para Esaú, aunque Dios tenía el plan con Jacob. Pero Jacob utilizó el engaño. Jacob utilizó sus propias fuerzas, su autosuficiencia, su capacidad, y él fue y engañó al papá. Se puso aquí una piel velluda y le hizo creer al papá, quien ya estaba quedando ciego, que él era Esaú y era Jacob, y engañó a su papá. Entonces su hermano se llenó de odio y lo quería matar, y la mamá le dijo: hágame el favor, y se va para la tierra de Labán, y se fue para allá. Estuvo 21 años. A los 21 años Dios se le aparece a Jacob y le dice: tienes que volver a tu tierra. Y él se llenó de temor porque se va a encontrar con su hermano. Para completar, vienen y le dicen: tu hermano Esaú viene con 400 hombres. Y se llenó de temor Jacob y dijo: este hombre me va a matar, este hombre va a acabar conmigo y con mi descendencia, este hombre me va a destruir. Entonces él ideó un plan y dijo: voy a mandar a mi familia adelante para que vea a mis niños y se compadezca. Voy a mandarlos adelante y yo me quedo atrás. Así que los hizo pasar un arroyo, él se quedó acá y se quedó a solas. Por eso le digo yo que a veces son luchas donde la familia no te puede ayudar, y quisieran hacerlo, pero te quedas a solas. Es duro cuando llegan esas crisis, esas pruebas, esos momentos de adversidad. Y sabe, a veces son crisis muy personales, muy profundas, ¿no? Pero provocan como una aflicción, y vivimos el momento de la crisis. Es duro. Él estaba luchando con el miedo y su familia se había ido, así que estaba solo. Dios sabía que Jacob se iba a quedar solo. Dios movió su mano para que se quedara solo, porque Dios lo iba a visitar. Así que no mires tu escenario de soledad como una crisis, sino como una oportunidad para buscar a Dios, para tener tu encuentro con Dios. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, que Jacob, y aquí está el ejemplo para nosotros y el desafío, Jacob perseveró por su bendición. A veces nosotros luchamos con el doble ánimo. ¿Cuántos luchan con el doble ánimo? Como 4. El lunes, fervientes en la fe; el martes, desanimado; el miércoles, te amo; el jueves, no sé. Y a veces tenemos esa ambivalencia en nuestro estado de ánimo. Pero Jacob, a pesar de sus errores, era un hombre que perseveraba, y que esta noche, porque está de noche, esta noche va a marcar la vida de Jacob. Y yo espero que este mensaje y el día de hoy marque su vida. Yo personalmente me siento en ese proceso. Personalmente yo siento como que estoy entrando en otro periodo, en otra fase de mi vida personal en el Señor. Pero sé muy bien que tiene que haber eso que se llama perseverancia. Las cosas buenas no son baratas. Las cosas buenas no son fáciles. Si no, todo el mundo las tendría. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres en el Señor? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? ¿Estás conforme? ¿Estás cómodo? Y si así fuera, ¿es lo que Dios tiene planeado para ti? ¿Qué quieres? Piense. ¿Qué quiere usted en el Señor? Porque eso, sin lugar a duda, requiere perseverancia. Y Jacob luchó por su bendición. Génesis capítulo 32, dice el versículo 25. Recuerden que el 24 dice que un varón luchaba con él. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, hágame el favor,
hágame el favor, ¿qué significa eso de que este varón no puede contra Jacob? Dice, verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó. Diga conmigo, tocó. Muy importante eso. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Wow. Leamos el versículo 26. Y le dijo, déjame. El varón le dijo, déjame. Algo así como, suéltame, porque raya el alba, ya amanece. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y yo creo, hermanos, que el cielo está buscando gente con la misma determinación. No te dejaré si no me bendices. No te soltaré si no me bendices. No dejaré de orar, de clamar si no me bendices. No me voy a soltar de tu mano si no me bendices. No voy a soltar la promesa si no me bendices. No voy a soltar lo que tú un día me dijiste hasta que no me bendigas. Poderoso es Dios para bendecir a sus hijos, pero Él quiere de sus hijos determinación, perseverancia. El doble ánimo nunca permite alcanzar los planes de Dios. La culpa no es de Dios. Dice la Escritura, es de sus hijos la mancha. Y tenemos que llegar a un momento en la vida donde decimos, caramba, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Yo quiero lo que Dios me prometió. Yo anhelo, quiero ver la bendición de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mis hijos. Quiero ver la bendición. No fuimos puestos en esta tierra, perdóneme, para respirar y comer. No fuimos puestos en esta tierra solamente para lograr metas terrenales. Al fin y al cabo, todo eso al polvo volverá. Hay cosas celestiales. Hay diseños divinos que Dios quiere cumplir en nosotros. Pero perdóneme, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y este hombre entra a luchar contra este varón. Claro, yo fui a mirar qué significa la palabra luchar. Entonces, el término luchó aquí en este pasaje se traduce del término hebreo abak. Y esa palabra significa agarrar, luchar cuerpo a cuerpo. Y me acordé cuando el Señor Jesús resucitó. Y se acuerdan que María Magdalena fue la primera mujer, ¿no?, que lo vio resucitado. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques. ¿La han leído? No me toques. ¿Por qué? Porque no he subido al Padre. Y donde tú me agarres no me sueltas. Esa no dice así la Biblia, pero yo le agrego ese pedazo. Si tú me coges, María, no, tú no me vas a soltar, no me toques. ¿Ve? Y yo no sé, lo vamos a entender en la medida en que leemos, pero Jacob sabía que este varón no era un filisteo, este varón no era una amonita, un moabita, no era. Él sabía que este varón era de carácter divino y lo agarró. Usted no se va hasta que no me bendiga. Lo suelto y solo lo suelto cuando me bendiga. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Estamos luchando en oración, estamos luchando en clamor. 1 año, 2 años, fortalecemos eso con ayuno. No vemos la respuesta, o quizá la respuesta llega pero no como esperamos. Entonces, ¿qué decimos? Ya no voy a orar tanto por eso. No, ya no voy a clamar más a Dios por eso. Lo triste es que deja de clamar por todo y empieza de alguna manera a soltarse de la mano del Señor, y aquel carácter aguerrido, constante, empieza a caer y ya no es la misma persona. Entonces refugia su conciencia en lograr cosas terrenales y en ejercer sus habilidades en la tierra, y se descuidó del plan. Pero este hombre
viene de cuántos años había estado por allá donde Labán. 21 años. Acuérdese, 3 periodos de 7. 7 por Raquel, 7 por Lea, 7 por las ovejas, 21 años. Y vuelve. Y cuando él vuelve, este varón lo visita. Y entonces Jacob le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Ahora, hay un pasaje paralelo que nos muestra un poco más, y yo se los traje, que está aquí en el libro de Oseas 2, 3 al 5. Observe lo que dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, está hablando de Jacob, y con su poder venció ¿a quién? Entonces ya nos dice quién era: un ángel. Ahora entramos a definir si era un ángel de las huestes angelicales del Señor, o era un ángel, era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que fue una manifestación física de Dios, específicamente de Cristo, antes de nacer en Belén. Una cristofanía, una manifestación física de Jesús. Ese es el ángel de Jehová o ángel del Señor. El hecho es que ahí dice: con su poder venció al ángel. ¿Venció al ángel? ¿Cómo es eso? ¿Puede un ser humano vencer a un ángel? Cuando la misma escritura nos muestra el poder de los ángeles. Si es enviado uno solo para ponerle una cadena al diablo y atarlo 1000 años, un solo ángel. Si la Biblia dice en el libro de los Reyes que un ángel en una noche mató más de 150,000 enemigos del pueblo de Israel, en una noche, uno. ¿Puede un hombre vencer a un ángel? ¿O qué nos quiere decir la escritura? Sigamos leyendo, que ella misma nos explica. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Ya me está diciendo cuáles fueron las armas con las que venció: el lloro, el ruego, el clamor, y en oración. Y él estaba asido al varón y le decía: no te suelto, no, suéltame, que no te suelto hasta que no me bendigas. Y empezó a llorar y empezó a rogarle: no te suelto hasta que no me bendigas, yo quiero mi bendición. Y ese hombre empezó a clamar y empezó a llorar como Jesús en el huerto de Getsemaní cuando se fue a orar. Y la Biblia dice en la carta a los Hebreos que con gran clamor y lágrimas él rogaba al que lo podía librar de la muerte. Ese hombre luchaba en oración con lágrimas. Esas fueron sus armas: la perseverancia, el lloro, el ruego. Yo no sé cuántas veces usted ha llorado rogando por algo. No sé cuántos años llevas orando, rogando, llorando por lo mismo. Pero no lo sueltes hasta que no te bendiga. No lo sueltes. No lo sueltes, porque Él te va a responder. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Ya el profeta Oseas habla de todo Israel, porque en Jacob estaba representado Israel. Mas Jehová, y por eso la Biblia añade esto para dejar claridad: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. En aquella lucha, porque sabía Jacob que era un ser divino, en aquella lucha le decía: no te suelto, no te suelto. Déjame, Jacob, que ya está amaneciendo, ya raya el alba, suéltame. Y Jacob: no te suelto, no te suelto. ¿Y qué hizo el ángel del Señor? ¡Pam! ¿Lo tocó en dónde? En el encaje del muslo. Por eso yo le dije ahora, repita conmigo: lo tocó, porque yo quería hacer énfasis en eso. Lo tocó. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Qué es eso de lo tocó? Entonces resulta que la palabra tocó allí se traduce del hebreo nagá, que tiene unos significados interesantes. Significa
poner la mano encima. Entonces yo me acordaba cuando Jesús andaba por las calles de Jerusalén, de Capernaum, ¿verdad? De Galilea. El Señor andaba poniendo las manos en los leprosos y los limpiaba y los sanaba. Iba y ponía la mano en el ciego y lo sanaba, en el sordo en el sordomudo y lo sanaba. Una vez iba caminando y venían saliendo de la ciudad de Naín una viuda con su único hijo que había muerto y todos lloraban. Se acercó y tocó el féretro y el muerto se levantó. Ese es el poder del toque de Jesús. Amén. El poder del toque. Pero aquí ese toque no fue para sanar. ¿Me está siguiendo? Aquí ese toque no fue para sanar. Antes lo descoyuntó. De hecho, mire, derribar. ¿Usted qué es lo que derriba? Lo que es alto. Entonces yo lo asocio con orgullo. Lo asocio con soberbia. Lo asocio con autosuficiencia. Es que yo soy capaz. Es que yo sí puedo. Es que yo soy tan inteligente. Es que yo soy buenísimo en los negocios. Es que en la empresa nadie lo hace como yo. Es que nadie canta como yo. Es que nadie predica como yo. Es que si no fuera por mí esta familia, yo no sé qué. Yo, ¿no? Un yo grandote. ¿Y qué vino a hacer el ángel? ¡Pam! Al suelo ese orgullo. Porque es que Dios está lidiando con Jacob en ciertas cosas. Y una de esas cosas es que Jacob era mentiroso. Jacob era engañador. ¿A quién había engañado primero? Al papá. Al papá. Pero resulta, yo resalté aquí, en Génesis 31:20 dice: y Jacob engañó a Labán arameo. Con esa frase nomás me quedo. Jacob engañó al suegro también. Y la Biblia pone ese versículo ahí. Porque Jacob lidiaba con el engaño. Jacob era mentirosito. Sí. Y él decía, pero ¿cómo engañó a mi papá? Y le llevó una película así. Y luego también fue, dijo, ¿y ahora cómo engañó a mi suegro? Él era experto. A veces somos expertos en engañar a la gente. A veces somos expertos en cómo nos mostramos delante de la gente. ¡Ay, qué piedad! ¡Ay, Dios mío, cómo busca a Dios! ¡Ay, qué ángel del Señor! Pero solo Dios sabe si es caído. Solo Dios sabe si es un ángel de verdad. Solo Dios lo sabe. Entonces Dios dice, 21 años después, Dios dice, voy a trabajar en Jacob. Porque yo lo voy a introducir en la tierra que le prometí a sus padres. Él se había ido 21 años. Yo lo he vuelto a traer y voy a cumplir mi promesa en él. Voy a trabajar en su corazón y en su vida. Y lo voy a tocar. Y nosotros diríamos, amén, aleluya, tócame, Señor. Pero lo voy a descoyuntar. No, Señor, ya no. Lo voy a descoyuntar. Le voy a sacar el músculo de la base de la cadera. Eso no nos gusta. Yo quiero el toque que me sana. Yo quiero el toque que me bendice. Yo quiero el toque que me engorda la billetera. Yo quiero el toque que me da el carro. Yo quiero el toque que me promociona en la empresa. Yo quiero eso. Pero lo otro no. Y resulta que lo otro es más importante que las bendiciones. Porque lo que va a sostener las bendiciones es ese primer toque de Dios. Todo edificio que se construye mal después va a caer. Y Dios dice, yo tengo que trabajar con Jacob. Y vino y lo golpeó. ¡Tan! Me gustó un comentario que dice, esta que hizo Dios en él no le dolió. O por lo menos no le dolió mucho, porque si le hubiera dolido, no hubiera seguido luchando, porque él siguió luchando.
pero a veces eso duele. ¿Me está escuchando? A veces eso duele. Hay unos toques de Dios que duelen. Claro que por lo general no nos gustan, pero resulta que Dios es nuestro buen pastor. ¿Cuántos saben eso? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por senda de justicia me guiará. Amén, amén, amén. Pero resulta que el pastor también lleva un cayado y una vara, y dice: y su vara y su cayado me infundirán, ¿verdad? Entonces, cuando estamos así como medio descarriadongos, él utiliza la vara y ¡tim!, le dan la patica a la oveja. Y a veces hace unas cosas que le duele a la oveja, ¡tim!, y duele. Y a veces generan lágrimas. Y a veces entramos en un proceso doloroso y decimos: pero ¿por qué Dios me pasa a mí esto? ¿Por qué estoy viviendo esta crisis? Y hay un silencio y uno no alcanza como a darle respuesta, pero Él está trabajando hasta que poco a poco empezamos a entender que había una raíz de maldad tan profunda, había una iniquidad tan escondida que solo esos momentos críticos y de dolor hacen brotar eso, y vemos el pecado y nos podemos arrepentir. Pero mientras estamos cómodos en la iglesia, no vemos eso. Es más, nuestra comodidad no nos hace juzgar bien eso. Porque estoy bien, todo está bonito, Dios me está prosperando. Entonces tenemos que entrar a veces en ciertos procesos y Él viene a trabajar. En tercer lugar, vamos a ver que esa transformación de Jacob, la transformación de Jacob requirió dos cosas: fe y disposición. Requirió dos cosas: fe, porque él dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas, y estuvo dispuesto a entrar en ese proceso hasta que Dios lo hiciera. Hasta que Dios lo hiciera. Acompáñenme por favor a Génesis 32, versículos 27 al 29. 32, 27 al 29. ¿Están conmigo, hermanos? 32, 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? El suyo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob. Usted sí nota que el varón no dice: así dice el Señor. Él habla como si fuera el Señor. Este varón. Verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino como... no te llamará más Jacob, sino que te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Note que no dice has luchado contra Dios, sino que has luchado con Dios. Porque, hermanos, podemos orar, podemos clamar y adorar a Dios, y podemos perseverar porque Él mismo nos da la fuerza. Este tesoro está en vasijas de barro, frágiles, que se pueden quebrar con un pequeño golpe, vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Dios le dice a Jacob: tú has luchado con Dios. Pero a su vez lo hace consciente y le dice: pero no es tu propia fuerza, no es tu habilidad, no es tu capacidad, no son las habilidades que tú has desarrollado, yo te he dado la fuerza. Porque Jacob era un hombre acostumbrado a utilizar con pericia la habilidad que se llamaba engaño. Él sabía cómo hacerlo.
sabía cómo engañar al papá, porque hay hijos que engañan al papá. No, yo le digo a mi papá qué tal y tal otra y lo enredo. Él fue y engañó al suegro, porque a veces el engañado es el suegro. Pero interesante que ambas son autoridades, ¿no? Podemos engañar a las autoridades terrenales, podemos desarrollar esas habilidades, pero amados, ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? Y Dios le dice: muy bien, te voy a bendecir, Jacob. Y la bendición más grande no es el carro último modelo. La bendición más grande no es la casa de 20 pisos, el edificio que quieres. La bendición no es el avión con su respectivo aeropuerto. La bendición más grande que te voy a dar es que te voy a transformar. Y a partir de hoy no te llamarás más Jacob, sino Israel. Tu nombre ya no estará asociado al engaño. Jacob significa suplantador, engañador, impostor, sino que te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios. Por eso la palabra Israel también está asociado a la palabra gobierno. Por eso también algunos traducen el nombre Israel como príncipe. Entonces lo que hace Dios es elevarlo de un nivel a otro nivel. Te voy a transformar el nombre. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Oiga, tan igualado, ¿cierto? Tan igual, porque el varón de Dios, el Señor, el ángel de Jehová, dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y le dice ahora: ¿y cuál es el tuyo? Está igualado. Culturalmente creo que nos ayuda a comprender más eso. Culturalmente en el Oriente, para aquella época, yo no sé si todavía hoy, no sé, pero en aquella época darle el nombre a otra persona era concederle una autoridad, una influencia sobre mi persona. Entonces imagínate Jacob: ¿y cuál es tu nombre? Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo, punto. Él no le dijo el nombre, pero lo bendijo. O sea, el varón le dijo: tú no tienes autoridad sobre mí, yo soy el Señor y te bendigo más bien. Y que Dios nos guarde. Se da cuenta que Jacob luchaba con el orgullo, pero nosotros no, gracias a Dios. Él luchaba con el orgullo. Pero quiero finalmente, en el punto número 4, recordar esto. Jacob fue tocado por el poder de Dios. Entonces yo estudiaba y pensaba: ¿cuántas veces le pedimos a Dios: Señor, tócanos, tócanos? Y pienso que en buena medida todos esperamos sentir el calor, sentir el fuego, sentir el soplo del Espíritu así fuerte. El Señor me tocó, o que caiga sobre nosotros la unción, esas cosas maravillosas que Dios siempre nos quiere dar. Pero vale la pena preguntarnos, hermanos, ¿cuál es mi reacción cuando Dios no me responde como quiero? ¿Cuál es mi reacción cuando Dios me responde y no en el tiempo que yo deseo? ¿Cómo es mi reacción cuando busco que Dios me hable y me dice lo que no quiero escuchar? ¿Cuál es mi reacción cuando busco de Dios un toque, pero me toca no como quiero? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque este hombre salió de ese encuentro tocado. Él salió transformado, él salió alterado. Dice Génesis 32, versículo 30. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar, ¿cómo?
Verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Te das cuenta que Jacob mismo dice, yo vi a Dios? Aquel varón no solo era un ángel, era el ángel de Jehová, era el Señor. Y basados en la escritura, ellos mismos pensaban que en tener un encuentro literal con Dios, ver su rostro, significaba la muerte del que lo veía. Y por eso él dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cuántos saben que Dios es vida? Acercarse a Dios es vida, porque algo en nosotros muere. Sí. Y eso no nos gusta. Eso choca con nuestra alma. Yo pienso, hermanos, que el éxito de la vida cristiana es llegar a concluir y a vivir un principio fundamental. Y es que aquí no estamos para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y eso debe dejar de ser un dicho y un pensamiento para que sea una realidad en nosotros. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué? ¿Cómo salió? Yo no sé, yo creo que era algo como así. Un poquito, ¿no? Como que no sé. Tan lindo, ¿cierto? Tuve una experiencia con Dios. Tuve una experiencia con Dios. El Señor me tocó. Porque es que la mayoría de nosotros pensamos que bendición y que la obra de Dios se manifiesta es a través del éxito terrenal. ¿Por qué él salió cojeando? Porque su manera de caminar fue transformado. Ya no sería más un engañador, ahora era un príncipe de Dios. Y tenía que caminar como el reino de Dios demandaba. Ahora él ya dejaba de ser ese hombre mentiroso, engañador, que enredaba a la gente, que engañaba a los demás y se salía con la suya al final. Y Dios le dijo, hasta aquí, Jacob, se acaba el asunto, ya no más. Porque a partir de este momento vas a empezar a caminar diferente. ¿Y de qué manera lo cambió? Ya no andaba igual. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Eso está escrito en el cielo. En el libro de los diseños de Dios hay una página muy grande, dorada, hermosa. Tiene una escritura maravillosa, celestial, letras de oro. Y arriba está escrito su nombre. Y ahí está escrito el plan de Dios para usted. Usted en esta tierra es un plan del cielo. Aquí usted es un plan del cielo. Usted es un proyecto divino en esta tierra. Y Dios lo hará así tenga que caminar cojeando. Claro, uno a eso no le dice amén. Entonces, resulta que 21 años atrás, cuando Jacob huía y caminaba bien, iba huyendo de su hermano Esaú, se acostó a dormir una noche y tuvo un sueño, tuvo una visión. Génesis 28. Vaya allí 2 hojitas atrás. Génesis capítulo 28, versículo 11. Génesis 28, 11. ¿Están conmigo? Génesis 28, 11 dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto.
y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. No se vaya a ir de ahí, pero avance 2 hojitas, vuelva al capítulo 32. Sí, ahora volvemos al 28. Vamos a leer Génesis 32, 1 y 2. Génesis 32, 1 y 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro. ¿Quiénes le salieron al encuentro? Ángeles de Dios, ángeles de Dios. No habla de uno, ángeles de Dios. Versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Vuelva al capítulo 28. Cuando Jacob vuelve de la tierra de su suegro Labán, vuelve él de su suegro Jetro, él de Labán, él está allí, y dice la Biblia que antes de tener esa experiencia con Dios, él vio ángeles. Y él dijo: esto es campamento de Dios, esto. Y llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa encuentro de 2 campamentos: el campamento humano liderado por Jacob y el campamento de los ángeles. Y yo oraba al Señor y le decía: Señor, haz de nuestra iglesia un Mahanaim. Haz de la iglesia Vida y Restauración para las Naciones un Mahanaim, un lugar donde los ángeles de Dios se manifiesten, trayendo la gloria y la manifestación del reino de Dios. Porque yo veo que este patriarca cada rato tenía experiencia con ángeles. Bueno, no cada 3 meses, pero los ángeles se manifestaban en su vida. Y este hombre los veía y decía: Dios mío, esto es campamento de Dios. Y después de ver toda esa cantidad de ángeles, al rato le llega un varón del cielo. Eso es sobrenatural. Y ahora usted va a leer conmigo en Génesis 28, versículo 11, claro que 21 años antes. Génesis 28, 12. Vaya conmigo a Génesis 28, 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y yo le decía: Señor, haz de la iglesia Vida y Restauración para las Naciones un Betel, que haya una escalera de aquí al cielo y que ángeles suban, desciendan y suban. Verso 13, verso 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti, acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Que Dios nos multiplique como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pensaba yo: Dios mío, ¿será en vano que nos llamemos Vida y Restauración para las Naciones? Verso 15, yo lo subrayé, yo lo tengo aquí destacado. Verso 15: he aquí yo estoy contigo. ¿Cuántos saben que el Señor está con ustedes? Verso 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob, y él escuchó la voz desde el cielo: soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac. Y la tierra donde estás acostado, yo te volveré a traer. Dentro de 21 años vas a volver. Yo te volveré a traer aquí. Te voy a guardar donde quiera que fueres. Y el Señor lo bendijo por allá. La Biblia dice que vino con ganados, con siervos, con siervas. Ese hombre vino muy próspero.
Te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte, porque la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y te digo una cosa, Jacob, ¿sabes por qué hago todo esto? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y 21 años después vuelve y lo trae. Estoy parafraseando, ¿no? Y le dice: ¿viste? Te volví a traer y te he guardado y no te dejaré hasta que yo haga lo que te he dicho. Pero eso sí, tengo que hacer algo en ti, porque eso que está en ti va a estorbar mi plan y yo lo voy a quitar. Y ¡pam! Y Jacob sintió cuando le quedó ese muslo así. Pero aquello que Dios hizo, de pronto aquí a nosotros no nos gusta, ¿sí o no? ¿Quién va a decir: Padre Dios, tócame como Jacob, Señor, tócame? Esa oración yo creo que no, pero cuando él quedó así, yo creo que él tenía varias opciones. Se podía quejar, se podía enojar, podía murmurar, podía desquitarse con la familia, llenarse de ira y ofender a todo el mundo. Pero la Biblia dice que él en sus últimos días adoró a Jehová apoyado sobre su bordón. Yo no sé cuántos aquí estamos dispuestos a decirle al Señor: haz lo que tengas que hacer. Y Señor, hazlo porque yo quiero que tu plan se cumpla en mí. Solo una cosa te pido: que no falte sobre mí tu misericordia. Nunca sea parte de mi vida tu misericordia. Pero hoy reconozco que soy barro en tus manos. Haz lo que tengas que hacer. Porque de mi parte te digo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Dios tocó a Isaías en su boca. Un serafín trajo fuego encendido y limpió su boca. Dios lo tocó e hizo de él un profeta. Le limpió la boca que iba a usar para hablar. A Jacob vino y le tocó su cadera, porque Dios quiso transformar su caminar. A Pablo Dios lo tocó para que no lo exaltara su orgullo. A veces pienso: ¿será que a mí Dios me tocó? Yo no sé, solo Dios lo sabe. Pero que podamos decirle a Dios esta mañana: haz lo que tengas que hacer.